Gloria al Señor, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de el Pentateuco y estamos en el capítulo 27 de Éxodo. Empezamos allá por el mes de noviembre del año pasado y hoy es el último servicio de viernes de junio del 2023 y yo creo que quizás por ahí, por noviembre, probablemente podamos estar terminando, amén. Bien, estamos viendo todo lo que tiene que ver con los diseños que Dios le dio a su siervo Moisés acerca de cosas que son importantes para el pueblo de Israel, la nación de Israel, pero también de alguna manera estaban señalando o apuntando hacia algo mucho mayor que ahora se ha convertido en la bendición de los gentiles, aquellos que no éramos pueblo. Por la misericordia de Dios ahora somos pueblo de Dios, amén. Entonces, en este momento no estamos viendo en orden de importancia lo que tiene que ver con el tabernáculo y sus elementos. Lo estamos leyendo, estamos estudiando en orden de cómo está relatado o de lo narrativo del libro de Éxodo, amén. Porque probablemente, por ejemplo, hoy que vamos a ver tres cosas que menciona el capítulo 27. ¿Cuáles son esas tres cosas que menciona el capítulo 27? Si se da cuenta, ahí en su Biblia tiene unos pequeños encabezados y lo primero que nos menciona es el altar de bronce. Lo segundo que nos menciona es, y lo último, ok, esas son las tres cosas que hoy estaremos viendo. Pero por ejemplo, ahí donde dice el altar de bronce, si se da cuenta, debajo tiene también una cita bíblica. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 31 del versículo 1 al 7 y 38, perdón, y ahí nos manda, y entonces está unido parte de lo que se está relatando, pero ahorita no lo estamos viendo así en orden de importancia, sino en orden de la narración que estamos llevando a cabo en el libro de Éxodo, amén. Porque todo dentro del tabernáculo todo tiene un orden, tiene una razón, y cuando hayamos pasado probablemente al final, entonces vamos a observar con detenimiento el orden del tabernáculo, su simbolismo y todo lo que significa para nosotros en la actualidad, amén. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos y vamos a leer acerca del altar de bronce o el altar del holocausto o del sacrificio, amén. Ok, lea conmigo entonces los primeros 8 versículos del capítulo 27. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Si usted pone un poquito de atención, va a ver que en muchas ocasiones Dios le recalca a Moisés: lo harás tal cual te ha sido mostrado, ¿verdad? Entonces vemos la premura de hacer las cosas tal y como están establecidas, amén. Bien, vamos a entonces ver
de qué estaba hecho el altar. El altar, ¿de qué estaba hecho el altar? Que Dios le estaba diciendo, ¿de qué estaba hecho? De madera de acacia, ¿sí? ¿De qué iba a estar recubierto? De bronce. ¿Cómo sería el altar? Sería cuadrado. ¿Cuáles son sus medidas? 5 codos de longitud y 5 codos de anchura, y su altura Entonces, si tomamos la medida que se cree, algunos opinan que el codo en el Antiguo Testamento, algunos eran de 0.45 centímetros, algunos 0.46, así que en algunas Biblias habrá alguna diferencia, pero es eso porque no hay una medida exacta. Así que si lo tomamos como lo he estado tomando del 0.45, estamos hablando que sería de 2 metros con 25 centímetros, ¿sí? Mediría 2 metros 25, 2 metros 25, 2 metros 25 y 2 metros 25. Y de alto tendría 1 metro con 25 centímetros. Bueno, aquí debería ser metros, ¿verdad? Porque si no, se lee 1.25 centímetros. ¿Sí? Entonces tendría 1 metro con 25 centímetros de altura, ¿sí? Entonces sería cuadrado, sería hueco, ¿verdad? Tendría, ¿qué dice que tendría en cada esquina? Tendría 4 cuernos, ¿sí? Ahora, hay mucho, si nos detenemos y vamos a fondo, tan solo en los materiales tienen un alto significado, porque si se da cuenta, ¿de qué estaba cubierto el interior del tabernáculo? ¿Alguien recuerda? Lo vimos la semana pasada. ¿De qué estaban cubiertos las columnas, las tablas? De oro. Ahora, si se da cuenta, en el material que se ocupa afuera ya no era ni oro ni plata, ahora era bronce, ¿sí? Entonces, tan solo los elementos hechos de este material tienen un alto simbolismo. Por ejemplo, hay quienes dicen que el bronce representa el juicio y la ira de Dios, porque hay innumerables versículos que hablan acerca del bronce y hay una asociación. Amén. Entonces dice que también dice en el versículo 4, dice que todo lo que en el versículo 3 dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Sí, todo tendría que ser de bronce, aunque el altar era de madera, estaba recubierto de bronce. Todo lo que tendría que ver con los utensilios del altar serían hechos de bronce, ¿sí? Sería hueco, le haría una rejilla que llegaría, ¿hasta dónde dice que llegaría esa rejilla? A la mitad del altar. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí en el altar se ofrecían sacrificios, holocaustos. El sacrificio, recuerde que era quemar, no era como un asador. Algunos se imaginan, se comían una carnita asada. No, era quemar completamente la ofrenda, lo que se llevaba. Se descuartizaba, se quemaban aún las vísceras. Entonces tenía que tener una rejilla por donde cayera la ceniza, y la ceniza luego era todo un proceso, ¿sí? Es lo que estaremos viendo más adelante, ¿sí? Y tiene una importancia. Entonces dice que, ¿verdad? Versículo 5, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Dice, también harás también varas para el altar
varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos. ¿Tendría cuántos anillos? 4 anillos. Y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado, ¿sí? Por esa razón es que no se hizo de bronce completamente, porque si no estaríamos hablando que sería pesado, ¿sí? Entonces, cuando fuera llevado, en Números vamos a ver las instrucciones de cómo cargaban y trasladaban absolutamente todo, cómo desarmaban, cómo armaban, etcétera, ¿sí? Y las personas involucradas tenían que ser hombres sabios, entendidos, conscientes acerca de todo lo que encerraba este ritual, ¿sí? Debían de ser bien conscientes de todo lo que significaba lo que estaba dentro del tabernáculo. Entonces le estaba hablando también de los cuernos, que tendría 4 cuernos. Los cuernos representan en el altar seguridad, salvación. Si usted lee en el libro de los Reyes, algunos, no recuerdo ahorita el capítulo, pero un rey trató de huir de la muerte y se metió a donde estaba el tabernáculo y se asió de los cuernos, porque el cuerno para ellos significaba refugio, salvación, ¿sí? Entonces todo esto no lo estamos viendo en este momento, pero cada elemento que hay en el tabernáculo y en sus elementos, ¿verdad?, tienen un propósito, tienen un alto significado. Amén. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué simboliza para nosotros todo esto. Amén. Entonces, hay 7 elementos en el tabernáculo, los vamos a estar viendo. Ahorita ya vimos uno de ellos. ¿Cuál es? El altar. La semana pasada vimos otros elementos. ¿Alguien recuerda qué elementos vimos la semana pasada? Hablamos acerca de, o hace 15 días creo. ¿No recuerdan? El tabernáculo fue hace 8 días. Hace 15 días hablamos el candelero. ¿De qué otra cosa? La mesa. ¿Qué más? El arca. Ahora, ¿cuál vimos ahorita, rapidito? El altar de bronce. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? El altar de bronce. ¿Cuáles serán los otros 3 elementos? Nos falta, vamos a ver, en el capítulo 30 de Éxodo. Nada más vaya ahí y dígame cómo dice la parte de arriba en el capítulo 30. El altar del incienso. Y en el versículo 17 de Éxodo 30, de incienso. Y la fuente de... Estos eran los 7 elementos que estaban dentro del tabernáculo, y cada uno de ellos tiene una razón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál me falta? El candelero, la mesa, el arca, el altar del incienso, la fuente de bronce. Me falta uno, son el tabernáculo. A ver, el arca del testimonio, la mesa, el candelero, el altar. Sí son 7, pero no. Bueno, ese es algo adicional, pero sí son 7 cosas. Nada más que como no lo íbamos a ver ahorita, no las anoté tal cual, ¿sale? Pero esos son elementos que están dentro del
tabernáculo. Solamente es para mencionarlo en este momento. Voy a borrarlo, ¿sale? Porque lo estaremos viendo ahora. ¿En cuántas partes está dividido el tabernáculo? En 3 partes. ¿Cuál es? La primera es el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca. El segundo es el lugar. En el lugar santo vamos a ver lo que estaba, no ahorita, pero vamos a ver qué es lo que estaba dentro del lugar santo. Y después está el atrio, que es lo que vamos a estar viendo en este momento. ¿Sale? Entonces estaba dividido en 3 el tabernáculo y tenía 7 elementos. Amén. Ok, bien. Vamos a borrar. Vamos a hablar del atrio, ¿verdad? Leamos entonces del versículo 10, del versículo 9. Dice, asimismo, ¿qué? Harás el atrio al lado meridional, al sur, tendrá el atrio, ¿qué? De 100 codos de longitud para un lado. Bueno, vamos a ver primero qué es el atrio. ¿Qué es el atrio, amados hermanos y hermanas? Es la parte externa del tabernáculo, pero a la misma vez forma parte del tabernáculo. El atrio es un sustantivo masculino que es hatzer, que significa patio, pero su significado verdadero o en esta parte de la escritura tiene que ver con un verbo que es encerrar, o rodear. Por eso es que en este momento el atrio, hubo un tiempo en que el tabernáculo estuvo fuera del campamento del pueblo de Israel. Después se dio la indicación de que alrededor del tabernáculo estuvieran las 12 tribus y el tabernáculo estuviera en el medio. Entonces el atrio es esa parte externa del tabernáculo, pero a la misma vez es igual de importante que el tabernáculo, aunque sea la parte externa o aunque sea el atrio o la parte de afuera, es igual de importante que el tabernáculo. Por eso es que se le hizo un atrio o una parte externa, pero de alguna manera cercada, para que el pueblo supiera que ese era un lugar sagrado. No se quedó abierto, sino que también estaba encerrado para que el pueblo supiera que ese lugar era un lugar sagrado también. Amén. Entonces, dentro del atrio estaban los sacerdotes. Vamos a ir viendo más adelante que al tabernáculo solo entraba el sumo sacerdote. Y al lugar santísimo, el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año. En el atrio habían más sacerdotes que ayudaban en los sacrificios, en las ofrendas y en todo eso. Pero dentro del tabernáculo solo entraba el sumo sacerdote. Al atrio también entraba el pueblo, aquellos que llevaban, por ejemplo, vamos a ver más adelante que
habían dos ofrendas que se hacían, o dos sacrificios: la ofrenda matutina, la ofrenda de la tarde, y aquellos que llevaban un sacrificio para expiación de algo malo que ellos habían hecho. Entonces ahí hasta el atrio le estaba permitido al pueblo entrar hasta donde estaba el altar. No podían ir más allá. Los únicos que podían ir más allá eran los sacerdotes, que podían llegar a la fuente de bronce, pero el sumo sacerdote era el que entraba al tabernáculo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Amén. Entonces el atrio también forma parte del tabernáculo. Vamos a ver sus medidas. Amén. Dice que tendría, en el versículo 9 dice: harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio, ¿qué? Cortinas de lino torcido. ¿De cuántos? Para un lado. Entonces, si multiplicamos .45 por 100 codos, tendríamos, ¿cuánto tendríamos? 45 metros. Entonces tendría 45 metros del lado sur, ¿sí? Tendría, el versículo 10 dice que tendría que 20 columnas y 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Mire que entonces tendría 20 columnas, ¿verdad? Tendría 20 bases o bases también, y tendría capiteles o anillos de plata, ¿sí? Versículo 11: de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud. Estamos hablando entonces que tendría de largo, ¿cuánto tendría el atrio? 45 metros de largo, ¿sale? Versículo 12: el ancho, ¿cuánto sería? Versículo 12: 50 codos, multiplíquelo por .45. A ver, 22 puntos tendría de ancho. ¿Alguien lo multiplicó? 22.5 metros. Eso sería su ancho. Y su longitud sería de 45 metros. ¿De qué altura sería? ¿De qué altura? El versículo 18 nos dice: la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos. Ahora multiplique 5 por .45. 2 puntos de altura. Esas son las medidas del atrio, ¿sí? 45 metros de largo por 22.5 metros de ancho por 2.25 metros de alto. Eso es lo que conforma el atrio. Dentro de eso estaría el tabernáculo, que también ya sacamos las medidas. Amén. Entonces dice que tendrían 20 columnas, cada columna estaría, nos dice su altura, nos dice también de qué estarían cubiertas. Tendrían anillos de plata, bases de plata, ¿sí? Y el versículo 16, y para la puerta del atrio, esta es la parte de afuera, ¿sí? Dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de ¿cuántos? ¿Cuáles serían los colores de esa cortina? Púrpura y de obra de recamador. Sus columnas 4 con 4 basas. Esta sería una
cortina diferente, porque las cortinas que estaban en las 20 columnas no nos dice el color, solamente nos dice que sería de lino torcido. Muchos los ven color blanco, pero esta que sería la puerta del atrio, por donde entraría el pueblo, entraría y saldría, sí nos da sus colores y nos dice, ¿verdad?, sus medidas, que sería de 20 codos. ¿Cuánto es 20 por punto 45? 9 metros. ¿Sí? Sería la entrada, una cortina de 9 metros con columnas por donde entrarían, ahí entraría con el pueblo, con el sacrificio que llevaba. Esa era la puerta del atrio. Amén. Bien, vamos a ir rapidito. Número 3, versículo 20. Ahí, ¿de qué nos habla? Voy a borrar esto. El aceite para las lámparas. También le voy a dar un dato ahí. A partir del versículo 20, ahí comienza la lectura número 20, o se lee en el 20º Shabbat, y esa lectura se llama Tetzavé, así se llama, porque lo primero que dice en el versículo 20, ¿cuál es la primera frase que dice en el versículo 20? Y mandarás, de ahí viene el nombre, y mandarás, ¿sí? No voy a hablar en este momento de eso, pero ese verbo, tetzavé, significa hazte cargo. ¿Sí? Moisés fue el responsable o el supervisor o el encargado de ver que todo lo que se estaba llevando a cabo se tendría que hacer tal cual se le dijo. Amén. Entonces, por ejemplo, el supervisor debe intervenir y hacerse cargo de la situación si un encargado, un líder, un responsable, un delegado se está moviendo en una dirección equivocada o cuando hay un tipo de confusión. Aquí va a entender el liderazgo de Moisés. Recuerde que Moisés no se consideraba un hombre hábil para hablar, ¿sí? Moisés tenía tenía 2 hermanos más grandes que él. ¿Quiénes eran esos hermanos? Aarón y María. ¿Sí? Ellos eran sus hermanos. Moisés, su figura, la persona de Moisés, él no se consideraba un hombre hábil para hablar. De hecho, lo externó cuando fue llamado. Cuando Dios le dice, y mandarás, ¿por qué lo toman a partir de ahí esta lectura? Porque Dios estaba reafirmando el rol de Moisés. La Biblia dice que no se ha levantado profeta como Moisés, ni antes ni después. Y eso que han habido grandes profetas. Más adelante vamos a ver, y ahorita los voy a spoilear. Amén. Si usted recuerda, hubieron personas que se levantaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. En uno se levantaron 3 clanes o 3 grupos: Datán, Coré y Abiram. Y la escritura dice que la tierra se los tragó vivos, porque quien había levantado a Moisés fue Dios. Y ellos tendrían que aprender a respetar a Moisés. Después fueron sus hermanos Moisés y María.
Aarón ¿y qué le pasó a su hermana? Le cayó, le cuestionaron por su esposa. Y dijeron, también nosotros, Dios habla también a través, pero el que a Dios había levantado era Moisés. Por eso es que ese nombre se llama Tetzabé, que es ordenarás, enfatizando el rol o la figura de Moisés, la autoridad. ¿Sí? En este momento no hablaremos, pero por eso esa lectura, que es la 20ª, tiene que ver con esto, con la función, con el rol, con la asignación, con el liderazgo, con el nombramiento de Moisés. Y hay una gran enseñanza y una razón de que nosotros sepamos esto, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita estamos viendo lo que es el atrio. Amén. El aceite, perdón. Ajá. Entonces sigamos leyendo. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. ¿De qué iba a ser el aceite? Puro de olivas machacadas. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver los elementos. ¿De qué tendría que ser el aceite? De puro. Y tendría que ser nada de molido, machacado. ¿Cómo entiende usted por machacado? Tenía que hacerlo. Si usted pone atención en un machado, machacado, ok, está. Tendría que ser o en un mortero o en algo, y lo tenía que hacer el pueblo. Tenía que ser de olivo puro, nada que me voy a ahorrar, no, tenía que costarle al pueblo, ¿sí? ¿Qué más dice? Para el alumbrado, para hacer arder, ¿qué? Las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera de ¿dónde? La pondrás Aarón y sus hijos para que anden delante de Jehová desde la tarde hasta como estatuto, ¿qué? Por sus generaciones. O sea que el llevar aceite y tenía que ser algo permanente por las generaciones. Si ese aceite iba a ser depositado en las lámparas que formaban parte del candelero. Sí. Ahora, recuerde que en el tabernáculo, y ahorita vamos a entrar un poco más, estaba el lugar santo. Pero ¿alguien recuerda cómo estaba revestido el tabernáculo? ¿Alguien recuerda cuántas cortinas formaban el tabernáculo? Bueno, tenía cortinas de lino con querubines bordados. Eran cortinas de azul, púrpura, ¿sí? Carmesí. Estaban las cortinas, ¿verdad? Arriba de esa cortina, ¿qué había? Una cubierta. ¿De qué era la primera cubierta? De pelo de cabra. La segunda cubierta era de pelo de cabra. Después estaba otra cubierta ¿de qué? Vayan a sus apuntes. Ajá, pero de tejones, ¿no? Ajá. ¿Y qué más?
Ahí la Biblia dice una cubierta de... Si no, vamos a volver a tener que regresar y volver a empezar desde el capítulo 1. Llevaban las cortinas, ¿no? 10 cortinas. También dice que en el versículo 7 del capítulo 26 dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra, ¿no? Y después una cubierta de pieles de el 14 de carneros. La segunda era de carneros y la tercera de... Entonces, mire, eran las cortinas, la cubierta de pelos de cabra, la segunda era de carneros, y la última, ahí la Reina Valera dice tejones. Ok. Esto significa, el tabernáculo estaba rodeado de tablas cubiertas de ¿qué? Eran de madera cubiertas de oro. Eso significa que aquí era muy difícil que pasara la luz. ¿Sí? Y estaba cerrado, no estaba abierto. En la parte del lugar santo, ahí estaba el candelero de 34 kilos, era uno grande, y el candelero alumbraba la parte del lugar santo. Y tendría que prenderse desde la tarde hasta la mañana todos los días. Y en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? Y ahí estaba en completa oscuridad. Recuerde que el Nuevo Testamento dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Sí lo han leído? Que el apóstol Pablo desde el tabernáculo ya nos estaba mostrando lo que en el Nuevo Testamento, porque ahí no entraba la luz. La única manera de que hubiera luz ahí es que bajara la gloria de Dios e iluminara el lugar santísimo. ¿Me explico? O sea, si nos ponemos a ver detalle a detalle, mis amados hermanos, incluso nos estamos yendo hasta demasiado rápido. Pero aquí nos revela que Dios habita en lugar inaccesible. ¿Sí? Está en un lugar aparte. Todo esto tiene una razón, un simbolismo. ¿Sí? Saberlo, ir parte por parte, nos ayuda bastante. Entonces, el aceite serviría para las lámparas del candelero que estarían adentro, donde el sacerdote cada semana cambiaba los panes de la mesa de la presencia y todo. Vamos a ver la constitución de los panes y el altar. Dentro del lugar santo también estaba el altar del incienso. Entonces ahí él tendría que ver, ¿sí? Porque ahí no entraba, era muy difícil que entrara la luz. Por eso es que tenía que estar prendido. Algunos dicen que estaba prendido siempre, no se apagaba nunca, ¿sí? Por algunas referencias de los textos. En este caso, por ejemplo, dice, será de la tarde hasta la mañana, ¿sí? Entonces probablemente llegaba un momento en que lo apagaban para limpiar el candelero, quitar el aceite que pudiese haber quedado, para poner aceite nuevo, y así todos los días, excepto cuando el tabernáculo era trasladado. Pero mientras estuviera en un lugar, todo esto tenía que hacerlo, y el sacerdote lo tenía que hacer todos los días. Sí. Amén.
Bien. Entonces, vamos a continuar. Amén. Dice, termina el versículo 21, es como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, si se moría el papá, la mamá, los hijos quedaban instruidos de que no podían dejar de surtir el aceite. Aquí vemos una responsabilidad tanto del sacerdote de ver que nunca faltara aceite, como del pueblo de hacer que ese aceite estuviera ahí. Estamos hablando que aunque eran millones de personas, ¿sí? Porque estamos hablando que probablemente eran 1,5 millones a 2 millones de personas, aunque les tocara por familia, ¿verdad? No sé cada cuánto, pero eso tenía que estar ahí. Cada familia tenía que llevar el aceite y nunca podía faltar y no había pretexto, ¿sí? Yo no sé cómo le tendrían que hacer, porque imagínense encontrar olivo para 2 millones de personas, porque a ninguno le tenía que faltar. Era su deber buscar y llevar, ¿sí? Nada que no me dio tiempo, que fui al mercado y no había y que busqué, no. Era algo que tenían que estar ellos siempre listos. Tenía que ser fresco, tenía que ser puro, tenía que ser nada que lo voy a meter en el molino y lo voy a mandar a moler para que sea más rápido. No, tenían que aprender el simbolismo, el significado. Amén. Ahora, ¿qué simbolizan estos 3 elementos? ¿De qué estamos hablando el día de hoy, mis amados hermanos? ¿De qué estamos hablando hoy? Del altar. ¿De qué más? Del atrio y del aceite para las lámparas. Se me olvida que estamos grabando. Amén. Ahora, ¿qué simboliza estos 3 elementos? Bueno, no lo estoy llevando por orden, pero el atrio estamos viendo que es la parte ¿qué? Externa de qué? Externa del tabernáculo, ¿sí? Es la parte donde se llevaban a cabo los sacrificios, ¿sí? Donde eran recibidas las ofrendas para el holocausto, ¿sí? No podía ser un lugar abierto porque formaba parte del lugar donde la presencia de Dios descendía. Amén. De la misma manera, nosotros tenemos un lugar de reunión, ¿sí? Y quiero llevarlo porque hoy es día de enseñanza, ¿sí? El atrio formaba parte del tabernáculo y aunque era el patio o la parte externa, tenía el mismo peso de consagración que el lugar santísimo. Ahora, ¿en qué me ayuda? ¿En qué nos enseña esto? Que el lugar donde usted y yo nos reunimos, todo lo que se haya dedicado para el Señor, se tiene que honrar y respetar, porque todo esto ha sido consagrado para el Señor. Aún las sillas, las bocinas, cada elemento, cada cosa que se dedica, que se trae al Señor, tiene que honrarse y respetarse, porque es algo consagrado para Dios. Si alguien no lo entiende y hace uso indebido de lo que ha sido consagrado para el Señor, esa persona está ofendiendo a Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso, ¿cómo es posible? Imagínense que este es el lugar donde usted y yo nos reunimos, donde la presencia de Dios desciende.
¿cómo es posible que yo raye las sillas, pegue chicle en las paredes, pegue chicle en las sillas, pegue chicle en el piso? Si se infiere que este lugar ha sido consagrado para el uso del Señor, ¿por qué voy a permitir que alguien raye, que alguien pinte, que pisotee, que corra? ¿Me explico? No se trata de ser chocantes, sino de entender a través de la Biblia que cuando algo se consagra para Dios, entonces se tiene que respetar. Aún así sea la parte externa. En una ocasión, yo tuve un inconveniente con una persona, y muchos de ustedes lo saben. Apoyamos a una iglesia que no tenían pastor, y la familia que se quedó encargada, se le hizo fácil prestar el patio de la iglesia, del templo, el patio de la iglesia, para un vecino, para que le hiciera la fiesta de cumpleaños a su hijo pequeño. El problema fue que al poner las bocinas, los vecinos pusieron música secular porque ellos no eran cristianos. Entonces yo fui y le dije al hermano que tenía las llaves, le digo, yo no soy partidario de eso, porque aunque sea el patio, forma parte del templo y está consagrado para Dios. Si usted no lo ve así, lo lamento mucho. Y ya me dio él su razón o su explicación y se molestó. Pero hay personas que no han comprendido que lo que se consagra para el Señor, aún así pueda ser algo simple, debe tomársele como algo consagrado para el Señor. Yo no puedo ocupar las cosas consagradas para el Señor para uso común. Por eso entiende, cuando los reyes de otras naciones tomaron el inmobiliario del templo, del tabernáculo, lo ocuparon para algo que no era, la mano de Dios vino contra ellos, porque era algo consagrado. Yo no puedo ocupar lo que ha sido consagrado para el Señor para uso común. ¿Me explico? O sea, yo tengo que saber que aunque sea algo pequeño, yo debo de cuidarlo, honrarlo y respetarlo, porque forma parte de lo que se utiliza para el servicio del Señor. ¿Me explico? Entonces es bien importante que nosotros lo podamos comprender y podamos saber la importancia, ¿sí? Hay lugares donde la gente no cuida el inmobiliario de la iglesia, no cuida el edificio, ¿sí? Porque a veces no tienen la instrucción, la formación. ¿Me explico? Entonces es bien importante que nosotros sepamos esto, ¿sí? Ahora, el atrio no solo simboliza, o no solamente era el patio externo, sino para nosotros también el atrio, para nosotros simboliza también nuestro cuerpo. Es lo exterior. Recuerde que el atrio era lo exterior del tabernáculo, ¿sí? Dentro de nosotros, este cuerpo está constituido, dentro de este cuerpo hay un espíritu y hay un alma, ¿sí? Pero este también podemos tomarlo como nuestro atrio, ¿sí? El cuerpo. Por eso es que en Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio. O sea, el cuerpo también nosotros lo tenemos que santificar, ¿sí? Debe haber una consagración de nuestro cuerpo y de lo que ocupamos en nuestro cuerpo, ¿sí?
Hay gente que dice, hay cristianos que dicen que Dios no mira lo de afuera, pero si vamos a la luz bíblica, es importante lo de adentro que lo de afuera. ¿Por qué cree que entonces Dios dio especificaciones para lo externo? Pudo haber nada más dado especificaciones para lo de adentro, para lo más importante. Pero dio de la misma manera que dio las especificaciones para el lugar santísimo, para el lugar santo, las dio también para el atrio, porque igual de importante es lo de afuera, lo de adentro, que lo de afuera. ¿Sí? Por eso, si nuestro cuerpo, como dice, vamos a ver algunas citas bíblicas. 1 Corintios 6:15, alguien que vaya rápidamente. 1 Corintios 6:15. Gloria al Señor. ¿Qué son nuestros cuerpos? Miembros de Cristo. Romanos 6:12. No, 6:12. Romanos 6:12. No reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, versículo 13. Dice, pero el cuerpo no es ¿qué? Para las cosas inmorales. El atrio no es para uso común, sino es, ¿qué dice? El cuerpo es para el Señor. Entonces, no solamente debes santificar tu interior, sino tu exterior, aún lo que vestimos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es algo santificado. Yo no puedo, no puedo decir, yo tengo consagrado mi corazón, pero me pongo lo que quiero en mi cuerpo. Porque así como está consagrado adentro, se consagra afuera. ¿Me explico? Porque este es nuestro atrio. ¿Sí? Yo no soy de los que dice, que las hermanas que usan pantalón, no, le quiero enseñar la importancia de saber si has consagrado tu corazón, tu mente para el Señor, entonces también tu cuerpo y todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, también tienes que consagrarlo. ¿Sí? Por eso es que no somos partidarios de los tatuajes, de los piercing en las cejas, de la vestimenta indecente, no porque seamos tradicionales o legalistas, ¿sí? O fariseos, no somos así. Pero cuando entendemos la revelación de la Escritura, comprendemos que si he consagrado mi corazón y mi mente para el Señor, por lo consiguiente, también mi cuerpo lo consagro para el Señor, y así como cuido lo de adentro, voy a cuidar lo de afuera también. Porque Dios ve lo de adentro y Dios también ve lo de afuera. Amén. Ya leemos 1 Corintios 6:13, ¿verdad? El versículo 18 de 1 Corintios 6. Contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué?
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, ¿dónde? Y en vuestro, los cuales son. Ve cómo el apóstol Pablo enfatiza el cuerpo y también enfatiza el espíritu. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, también nosotros debemos, así como consagramos lo interno, debemos consagrar lo externo. ¿Sí? No es menos. Por eso es que el atrio, al entender el atrio, la forma que lo encerró, ¿sí? Era para que el pueblo supiera que eso también era un lugar consagrado. Aún tu forma de vestirte manifestará tu consagración para Dios. La forma en la que te peinas, te maquillas, te arreglas, ¿sí? Esto también manifiesta tu consagración al Señor. Todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu atrio, ¿sí? Por eso es que para mí es muy importante enseñarles antes de imponerles, ¿sí? Porque uno puede imponerle, pero cuando alguien comprende, alguien sabe, entonces dice, eso es verdad, ¿sí? Voy a mejorar, voy a trabajar en esa área, ¿sí? Ahora, no significa vestirse de manera mojigata y desalineado, no, pero de una manera que honres a Dios, ¿sí? Que estés contento, satisfecho, ¿sí? Porque has entendido que este cuerpo, aunque es el atrio, también está consagrado para el Señor, ¿sí? Entonces, por eso también lo voy a cuidar, no lo voy a lastimar, ¿sí? Voy a cuidar porque lo he consagrado mis ojos, mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies. ¿Me explico? Porque forma parte del tabernáculo. Ahora dijimos que ahora nosotros somos el tabernáculo, ¿no? Dentro de nosotros está ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y este cuerpo es el atrio, es la parte externa, pero no por eso deja de ser menos sagrado. ¿Me explico? Entonces, forma parte de una consagración. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo porque hay tantas modas en el mundo, tanto para varones como para mujeres, ¿sí? Pero si yo lo entiendo, entonces voy a consagrar lo de adentro y lo de afuera. Amén. ¿Qué otro elemento estamos viendo también ahí? Vimos ahorita el atrio, ¿no? Entonces ya vimos que el atrio significa también, no solamente quiero que comprendan las cosas que han sido consagradas para el Señor, aunque no formen parte de las que entendamos más vitales para nosotros, pero también son sagradas, ¿sí? Por ejemplo, esas cortinas que ustedes ven ahí, esas cortinas han sido consagradas. Si yo las menosprecio, llego y las rasgo y las corto, yo no estoy honrando eso que ha sido consagrado para el Señor, ¿entiendes? Pero también mi cuerpo es el atrio. Amén. Ahora vamos a ver el altar. Fue lo primero que vimos en el capítulo 27. Amén. ¿Qué se llevaba a cabo en el altar? ¿Qué se hacía en el altar, mis amados hermanos y hermanas? ¿Qué se llevaba a cabo? Sacrificios. Ahora, mire que vimos que está la puerta del atrio, ¿verdad? ¿Saben con qué se encontraba el pueblo al entrar al atrio? ¿Cuál era el primer elemento? Era el altar. Primero estaba el altar, luego el lavacro o la fuente de bronce, y adentro estaba lo que es el candelero y todo eso. Pero
lo primero con lo que se encontraba el pueblo era con él, el altar de bronce. Y en el altar ahí se realizaban ¿qué? Sacrificios. Y hoy en día es difícil para muchos el escuchar acerca de sacrificio. Y lo primero con lo que el pueblo se encontraba era con sacrificio, con el altar, ¿sí? Y hoy en día, lamentablemente, se nos ha enseñado que ya no hay que pagar un precio, que ya no hay más sacrificio, que solamente tenemos que pedir y vamos a recibir. Pero en el tabernáculo nos habla acerca de un altar, de un sacrificio. Jesús pagó el precio en un sacrificio. ¿Sí? ¿Dónde pagó Jesús el precio? En la cruz. Amén. ¿Sí? Para obtener aquello que anhelamos, es necesario el altar, un lugar de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es una entrega total. Mi amado hermano, es increíble que con lo primero que el pueblo se encontraba era con altar del sacrificio. Ahora, para llegar a la presencia de Dios, primero tenía que pasarse por el sacrificio, por el altar. Para llegar a la presencia del Señor, primero tienes que pasar por el altar, el sacrificio. ¿Sí? Tienes que pasar ahí. Cualquier persona que quiera obtener algo, lo que anhela su corazón, es necesario ir al altar, al lugar del sacrificio. ¿Sí? En ese altar, ¿sí?, se quemaba absolutamente todo. No crea que al estarse quemando despedía olores como cuando usted está asando la costillita que lleva el ajo, ¿verdad? Y la pimienta negra y que huele rico. No, hermano. No era un olor agradable. ¿Nunca le ha tocado oler la carne quemada? La carne quemada con todo y huesos. No es un olor agradable. El hueso quemado. Entonces, mi amado hermano, para el cristiano es necesario el altar, porque en el altar se quema todo lo que estorba en nuestra vida. Y ahí en el altar se va a consumir, y aunque huela feo, ahí en el altar, estamos hablando de una manera figurativa, es ahí en el altar donde llevarás ese sacrificio, donde serás tú para que sea consumido todo lo que te estorba para ver la gloria de Dios. No puede haber favor de Dios si no se pasa primero por el altar. ¿Me explico? Cuando nosotros analizamos de manera minuciosa, ¿por qué primero el altar? ¿Por qué el sacrificio? ¿Sí? No se avanza sin pasar por el altar del sacrificio. ¿Sí? Ahí muere todo lo carnal, todo lo pecador, todo lo inmundo. ¿Sabe por qué mucha gente, a pesar de que está en la iglesia, sigue viviendo en pecado? Porque no va al altar del sacrificio. Porque ahí en el altar del sacrificio se muere todo lo pecaminoso, todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo torcido, todo lo perverso, todo lo malo. ¿Me explico? Ahí en el altar. Por eso igual en Romanos dice el apóstol Pablo: ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es ahí donde tú y yo tenemos que ir todos los días. Y el fuego del altar permanece encendido siempre. Eso lo veremos más adelante, que el fuego del altar no se apagaba. ¿Sí? Por eso es que es bien importante el escudriñar la palabra.
mucha gente sigue viviendo una doble vida porque no ha ido al altar del sacrificio. No ha ido a quemar todo lo inmundo que hay en su interior. Por eso siguen siendo fornicarios, adúlteros, mentirosos, blasfemos, idólatras, ladrones, porque no van al altar. Porque el altar significa sacrificio, significa morir. No solamente se trata de recitar con Cristo estoy juntamente crucificado, se trata de vivirlo. ¿Me explico? ¿Sí? Lo primero que se topaba el pueblo era con el altar. Y después con la fuente de bronce, que ahí eran donde los sacerdotes se lavaban. Eso habla de una purificación continua. Una vez que pasas por el sacrificio y se quema todo, continúa una purificación continua para entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. No puede pretender alguien querer entrar al lugar santísimo con pecado en su vida. ¿Me explico? No puede pretender que la presencia de Dios habite en él con pecado en su vida. Pablo dijo que no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Y lo primero que el pueblo se encontraba al entrar en el atrio era con el altar del sacrificio. Por eso es que nos han enseñado que cuando vayamos a adorar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Él. Si has de entrar en tu momento de intimidad, ve primero al altar del sacrificio y ahí que muera todo aquello que te ha estado estorbando. Debilidades, pensamientos, actitudes, reacciones en el altar, donde tiene que quemarse todo, hasta las cenizas. ¿Sí? Ahí en el altar, el fuego lo purifica todo, lo consume todo. Y ese fuego está siempre. La iglesia de Cristo Jesús, el cristiano contemporáneo, necesita saber lo que significa el altar del sacrificio para que pueda ir ahí. ¿Sí? Es ahí en ese altar donde somos completamente quemados y se recibe la ofrenda delante de Dios. Y vamos a ir poco a poco, pero como vemos, lo primero que, antes de seguir más adelante, el pueblo de Israel tuvo una derrota bien tremenda con el pueblo de Jai. ¿Cuál fue la razón? Habían derrotado a Jericó. ¿Qué los hizo perder ante una nación más pequeña? El pecado. No puede haber victoria con pecado escondido. Hay gente que no tiene victoria porque tiene pecado escondido en su vida. No avanza, no progresa, no prospera. Y no va a prosperar. Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará. No hay prosperidad con pecado escondido. No lo hay. No hay. No la prosperidad que da Dios es la que enriquece. Hay gente que está supuestamente prosperando en lo material, pero en otras cosas está yendo en picada. En su salud, en el hogar. ¿Sí? Puede estar prosperando en el negocio.
de forma personal, pero en otras cosas va en picada. Más la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade. Hay gente que en el trabajo es reconocida, tiene una posición en la empresa, en el negocio, en la calle, pero dice: ¿y de qué me sirve todo esto si estoy perdiendo a mi familia? Eso le está causando tristeza. Más la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros confundirnos. ¿Sí? Jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, debemos de saber el sentido y el simbolismo del altar. Así que lo primero con lo que se encontraba el pueblo al entrar al atrio era el altar. No puedes ir más allá si primero no pasas por el altar, donde ahí vas a ofrecer ofrenda, expiación por tus pecados. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, es verdad. Pero cada mañana, ya sea que pequemos con la mente, con el pensamiento, con palabras, con actitudes, es importante ir al altar. ¿Sí? Con lo que estés lidiando, con lo que estés batallando, ¿sí? Hay que ir al altar. ¿Sí? Ahí, que el fuego de su presencia, llámense resentimientos, heridas del pasado, recuerdos, raíces de amargura. ¿Me explico? Ahí el fuego lo tiene que quemar todo. Amén. También la Escritura aquí nos habla del aceite para las lámparas. ¿Sí? Nosotros, por la Escritura, sabemos que el aceite es un simbolismo o una tipología ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Para qué servía el aceite? ¿Para qué? Para alumbrar, para hacer que las lámparas alumbraran, ¿sí? Para no vivir en oscuridad es necesario mantener la lámpara encendida con el aceite, con el Espíritu Santo. Si no hay aceite, no arde la lámpara. Y si no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. ¿Sí? Este aceite debe ser puro, debe ser fresco. Eso significa que debe ser una búsqueda continua del aceite, de la presencia, de la unción del Espíritu Santo. Por eso es que si lo vamos entendiendo poco a poco, cuando un cristiano descuida proveer para su lámpara el aceite, ¿quién eran los que proveían el aceite? Los sacerdotes, el pueblo. El pueblo debía de llevar aceite. En otras palabras, nosotros somos los que debemos de buscar. Cuando el pueblo deja de buscar el aceite, la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo, por lo consiguiente, el aceite en la lámpara va disminuyendo. Por lo consiguiente, la luz que antes tenía, cuando hay menos aceite, ¿qué va pasando? Se va apagando, se va apagando. Y llega un momento que si el aceite se termina, no habrá luz y solamente habrá oscuridad. Y así mismo es. Si hoy en día no buscamos esa comunión con el Espíritu Santo, si dejamos de proveer a nuestra vida esa intimidad, esa búsqueda diaria, el poco aceite que usted tiene hoy
se irá acabando y mañana tendrá menos aceite y pasado mañana tendrá menos aceite y en una semana usted tendrá menos aceite y cuando se venga a dar cuenta el aceite se acabó la luz y la vida empieza a vivir en oscuridad. ¿Sí? Porque es responsabilidad personal de proveer para ese aceite. Una búsqueda continua. Es por eso es bien importante. Hay creyentes que no han entendido la importancia de cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. Llegará el momento en que lo que tengan se les va a acabar. Ahorita todavía esa poquita luz que les queda medio alumbra su hogar, su matrimonio, la vida de sus hijos, su ministerio, su trabajo. Pero lo que no han entendido es que eso se va a ir consumiendo. Si no proveen aceite diariamente, se va a ir consumiendo y esa luz se va a apagar y vendrán a vivir en oscuridad. Si no hay aceite, no se vive alerta. Recordemos la parábola de las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál fue el problema de las insensatas? Que no tenían aceite. Por un tiempo esa lámpara les alumbró, pero conforme el aceite se fue acabando, se fue apagando. Y cuando hubo necesidad y salieron a buscar, ya fue demasiado tarde. Cuando el aceite no está en la lámpara, no se puede vivir alerta. Entra a la vida una vida de somnolencia espiritual y cuando menos se lo espere, algo terrible pasa en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no está alerta. Porque lo que le alumbra se ha ido apagando. Amén. Debemos buscar el aceite diario, siempre. Es buscar renovar nuestra vida en el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Si la lámpara se apaga, es porque dejamos de traer aceite. Si mi casa empieza a vivir en la oscuridad, es porque yo dejé de traer el aceite, dejé de buscar la presencia al Espíritu Santo. ¿Sí? Si en la casa hay luz, es porque el Espíritu alumbra. Pero si no, ahí hay oscuridad. Recuerde que en el libro de Samuel, Dios dijo, antes que la lámpara se apague en Israel. ¿Sí? Una de las cosas que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura es buscar esa comunión con su presencia. ¿Sí? Entonces vemos el atrio, el altar y el aceite para las lámparas. ¿Sí? Para que los cristianos estén encendidos necesitan aceite. Para que tus hijos estén encendidos necesitan aceite. Para que los esposos, las esposas estén encendidos necesitan aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, ahí hay oscuridad. ¿Sí? Se dice que el pueblo tenía que machacar el olivo. Eso significa trabajar. Amado hermano, la unción del Espíritu Santo también es un machacar. Está machacándote, está ahí, porque el aceite tiene que ser puro, ¿sí? Tiene que costar. La unción no es gratuita, hermano. El aceite no es gratuito. Para que tu hogar esté encendido, no es gratuito. Tendrás que pagar el precio. El esposo, la esposa, los hijos. ¿Me explico? Era responsabilidad de cada
israelita, de cada familia, proveer el aceite. Es responsabilidad para que la lámpara esté encendida, proveer el aceite, la unción, la comunión del Espíritu Santo. ¿Quieres que tu hogar esté encendido? Tienes que proveer el aceite. ¿Quieres que tus finanzas estén bien? Tienes que proveer el aceite. ¿Quieres que la salud esté bien? Tienes que proveer el aceite. Si no provees el aceite, no habrá luz, la lámpara se va a apagar. ¿Me explico? Tienes que proveer el aceite. Tenemos que proveer el aceite. Y dice, y eso será estatuto perpetuo. Eso tiene que ser continuo. Y por eso que dice, aquí ya estoy cansado, ya. Eso tiene que ser, es que levantarme todos los días a orar, todas las noches a orar. Es que el aceite tiene que estar continuamente. Porque el aceite se va a ir apagando. ¿Sí o no? Usted ha conocido a personas que proveían aceite a sus vidas, estaban llenos de Dios, pero de pronto dejaron de proveer para el aceite, se involucraron en tantas cosas que les fue quitando el tiempo, la comunión con el Señor, y ahora sus vidas están apagadas, decadentes, en retroceso, porque dejaron de proveer el aceite para la lámpara. ¿Sí? No sé si vieron ahí el testimonio que compartía el pastor Josué Irión acerca de una mujer que estaba, un hombre que estaba orando por su hermano, una mujer, y que ya se había cansado ella porque veía que el hombre iba peor y dijo, no, ya no, porque entre más oro, peor se pone. Y entonces dice que Satanás citó a 3 demonios y les pidió cuenta, y uno le dijo, no, logré que mataran a una persona, y el otro dice, no, logré que una familia se destruyera o algo así, y el tercero dice, yo he hecho más que todos ustedes, más que matar a alguien, más que destruir una familia, sí, yo he hecho más que todos ustedes. ¿Qué hiciste? Hice que una mujer perdiera la fe. ¿Sí? Y ahora dice, yo esperé tanto tiempo para poder matar a su hermano, y como ella ha perdido la fe, ha dejado de orar, ahora yo puedo. Eso lo tuvo una mujer en sueño. Cuando se para, se puso a interceder y su hermano llegó a los pies de Cristo. Cuando tú dejas de proveer el aceite, el diablo tiene acceso. ¿Me explico? Cuando dejas de proveer el aceite, el diablo tiene acceso. No es fácil, pero es importante que entendamos que todos los días tenemos que proveer aceite. Todos los días. No, procura que no te quedes ni un día sin buscar el aceite de la unción, la presencia del Espíritu Santo. Que no haya día que te acuestes o que no pase un día donde no tuviste oportunidad de estar en comunión con el Señor, por lo menos 15 o 20 minutos. Pero no permitas que un día se te acabe sin haber buscado la comunión con el Espíritu Santo, porque eso estará trayendo a tu vida el aceite. Hay gente que hoy no oró y así se va a ir a dormir, y mañana será lo mismo, y pasado mañana, y cuando se vengan a dar cuenta, se apagaron. Se apagaron. No importa que al doblar rodillas te quedes dormido ahí de rodillas. Preferible que te quedes dormido de rodillas, pero que no te acuestes sin haberlo intentado. ¿Me explico? 5, 8, 10 minutos, pero ahí de rodillas, en la presencia del Señor. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, para terminar, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 5,
versículo 39. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Si no, lo leo acá, no se preocupe. Amén. Escudriñad, ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hermanos, cuando escudriñamos, yo sé que a lo mejor en muchas ocasiones hemos leído Éxodo, el tabernáculo, el altar y todo, pero es muy diferente leer que escudriñar. ¿Sí? Es muy diferente. Cuando escudriñamos las Escrituras, hallamos vida, hallamos un sentido, ¿sí? Hallamos gozo, consuelo, dirección. Ahora usted ya sabe lo que realmente es el altar para nosotros, el atrio. Después veremos el candelero, la fuente de bronce, lo que significa el tabernáculo. Estamos viviendo ahora que nosotros somos el tabernáculo. Entonces ahí usted está encontrando vida. Nadie le está imponiendo, usted está escudriñando y usted está entendiendo y comprendiendo cosas que probablemente antes no las comprendía. Se los digo porque yo no es la primera vez que leo la Biblia, pero ahora la estoy leyendo de una forma más detenida, más profunda. Y estoy sorprendido con lo que Dios en su misericordia me está mostrando. Sí. Antes yo leía esto y yo veía solamente los elementos, pero ahora veo que tienen una razón. Y eso que no hemos visto, que todo esto apunta a Cristo Jesús. ¿Sí? La madera, los cuernos, que los cuernos iban en cada esquina del altar. ¿Cuántos puntos tenía la cruz? Tenía la cruz de Jesús, ¿cuántos puntos tenía? 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Por qué Cristo Jesús pudo soportar un castigo si su cuerpo fue tan débil? Porque así como el altar fue de madera, pero estaba recubierto de bronce, el bronce soportaba el calor. Así, aunque el cuerpo de Cristo fue frágil, estaba recubierto de la divinidad, del poder de Dios. Porque dice en Lucas que cuando Él rindió su voluntad, un ángel vino y ministraba y le ayudó para soportar. Entonces, verlo así a profundidad, hermano, es entender muchas cosas. ¿Sí? Por eso dice escudriñar. Hay gente que ha leído la Biblia, bla, 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 bla. Me leí 10 capítulos. ¿Y qué entendió de esos 10 capítulos? Y de todo eso, ¿cuánto ha vivido en su vida? ¿Cuánto lo ha aplicado en su vida? ¿Me explico? Entonces hay una diferencia al escudriñar las Escrituras. Escudriñar, dice, es ir a profundidad. Es tomar un tiempo y aprender. Y entonces ahí dice, porque os parece que en ella hay vida eterna. Sí. Así que mis amados hermanos y hermanas, yo a veces me pregunto y yo veo que les gusta anotar, pero esas anotaciones escudriñenlas. ¿Sí? Porque yo no